Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer este patito. Está acostado boca arriba. Lo tejí para un colgante para auto. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales y vamos a medirlo. Mide aproximadamente 17 centímetros. Es muy rápido y muy sencillo de tejer. Como un tip extra, le puedes agregar algunas flores al colgante. Espero les guste y comenzamos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Vamos a marcar el primer punto del aumento y de la vuelta para no perdernos al tejer hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Ya marqué el primer punto, toca tejer el aumento y esta serie la vamos a repetir 6 veces. De la vuelta 4 a la vuelta 7 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 18 puntos. En la vuelta 8 vamos a tejer un punto y después 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer un aumento. Y en las siguientes cadenas 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En el mismo punto donde iniciamos vamos a tejer un deslizado. Vamos a girar y vamos a saltar el deslizado y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a tejer 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y el tercer aumento. Después de los aumentos vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a tejer un punto en la base. Vamos a girar y vamos a saltar el primer punto y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a tejer 4 aumentos. 1, el segundo aumento, el tercero y el cuarto. Vamos a seguir tejiendo en los siguientes puntos y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora nos vamos a pasar a la base, pero vamos a cambiar el marcador primero. Vamos a tejer el primer punto y lo vamos a marcar. Vamos a seguir tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Ahora vamos a subir donde habíamos tejido 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 puntos. De la vuelta 9 a la vuelta 12 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 13 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces y vamos a terminar la vuelta con 7 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 7 puntos, ya marqué el primero, 3, 4, 5, 6 y 7. Toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 8 puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer 8 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 2, 3 y disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces y vamos a terminar la vuelta con 4 puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. 2 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces. Vamos a rellenar primero la cabecita del centro y hacia los lados. En la vuelta 18 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 19 vamos a tejer disminuciones. 1, 2 y 3. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar. Vamos a cerrar con aguja tomando todas las hebras delanteras de los puntos. Vamos a jalar, cerramos y escondemos hebras. En color naranja o en amarillo vamos a tejer un anillo mágico y en ese anillo mágico vamos a tejer 2 puntos. Después vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y vamos a terminar el anillo mágico con 2 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico, tejemos un deslizado, cortamos hebra y escondemos. Volteamos nuestra pieza al derecho, lo vamos a doblar por mitad y que queden los puntos altos en la parte superior. Debe de quedar en la parte de arriba para que se vea un piquito. Para la alita vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta. Y de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 7 vamos a cerrar la alita y la vamos a doblar por mitad y vamos a tomar el punto delantero y el punto trasero y vamos a tejer 4 puntos. 2, 3 y el último. 4. Cortamos hebra larga para después coser.
Con la ayuda de los alfileres vamos a marcar dónde van a ir las piezas. Los ojos van a ir en la vuelta 5 con separación de 4 puntos. El piquito va a ir una fila hacia abajo, que sería la fila 6, en medio de los dos ojos. Una de las alitas va a ir una fila abajo del piquito y vamos a contar 3 puntos hacia un lado y nos vamos a bajar a la vuelta 10 en forma sesgada, entre 2 a 3 puntos. Y la otra alita va a ir en la vuelta 12 y en la vuelta 15. Vamos a tomar como referencia el ojito y lo vamos a poner a 2 puntos hacia un lado. Vamos a coser la alita, vamos a meter nuestra aguja por uno de los alfileres para sacarlo por el segundo alfiler. Vamos a ir tomando un punto de la alita y un punto del cuerpo hasta terminar de coser toda la alita. Al finalizar de coser la alita vamos a esconder hebras. En la segunda alita hacemos lo mismo, tomamos un punto del cuerpo y un punto de la alita hasta terminar de coserla y vamos a esconder hebras. Así es como nos estaría quedando. Vamos a pegar los ojos con silicón, vamos a abrir un poco el punto donde vamos a poner el ojito y los pegamos. Vamos a posicionar el piquito, los puntos altos deben de ir hacia adelante y en la parte superior para que forme ese piquito. Pero si no lo quieres pegar, puedes coserlo. Vamos a poner un poco de silicón, lo pegamos centrado en la vuelta 6. Nos cercioramos que quede centrado y vamos a ponerle el alfiler para que quede fijo mientras seca. Vamos a ribetear las patitas. La primera patita va a ir entre la vuelta 11 y 12 y la segunda entre la vuelta 13 y 14. Vamos a tomar el punto más o menos a la altura de donde termina la primera alita para la primera patita. Vamos a tomar el punto entre el 11 y el 12, quitamos el alfiler y vamos a enganchar la hebra color naranja. Pero antes de engancharla vamos a hacer un nudo corredizo para que no se nos zafe y sea más fácil tejer las cadenitas. Vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a empezar a tejer en la tercera cadenita. Vamos a tejer un aumento de medios puntos, 2 medios puntos en la tercera cadenita. Después vamos a tejer 2 cadenitas, 2, y en la misma cadenita vamos a hacer un deslizado. Vamos a bajar tejiendo 2 deslizados en las 2 cadenitas que quedan libres. 1 y 2. Cortamos hebra no tan larga porque vamos a darle unas puntaditas para fijarla mejor. Vamos a pasar nuestra aguja entre la vuelta 11 y 12 y vamos a tomar un punto de la patita. Volvemos a pasar de un lado al otro, anudamos y escondemos hebras. Así es como quedaría la patita. Ahora vamos a tejer la segunda entre la vuelta 13 y 14 y vamos a repetir los mismos pasos. Así es como se deberían de ver. En color verde vamos a tejer 17 cadenas y en la segunda cadenita vamos a tejer un aumento, 2 puntos en la cadenita. Después del aumento vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En la última cadenita vamos a tejer un aumento. Giramos y vamos a tejer puntos bajos, nos vamos a llevar la hebrita para perderla. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el último punto 15, en donde tenemos los aumentos. En la segunda vuelta vamos a tejer 2 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Este sería el segundo aumento. Ahora vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y vamos a tejer 3 aumentos. 1, 2 y el tercero. Seguimos tejiendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Tejemos un deslizado y vamos a tejer 80 cadenas. Al finalizar las 80 cadenas vamos a unirlas al otro extremo. Vamos a ver que estén derechas las cadenas y vamos a unirlas con un deslizado. Vamos a tejer otro deslizado, vamos a cortar hebras y escondemos. Con un poco de rubor vamos a poner las chapitas de un lado y del otro. Vamos a posicionar el columpio, vamos a acostar nuestro patito y tiene que pasar por la parte de atrás y las cadenitas las vamos a meter en una de las alitas. Con la ayuda de los alfileres vamos a fijarlo y del otro lado. Y antes de pegarlo vamos a cerciorarnos que quede centrado cuando esté columpiando. Si no, hay que ir moviendo el columpio de un lado al otro hasta que cuando lo columpiemos quede centrado. Ya que estemos con forma de cómo se columpia nuestro patito que quede centrado, vamos a pegar el columpio todo alrededor con silicón. Y así es como se vería. Pero si lo prefieres, también puedes cambiarlo, puedes ponerlo en posición de panza abajo, también se ve muy bonito. Hemos terminado de tejer estos patitos. Si te gustó mi video, te invito a suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.